Sofía y Alejandro llevaban 10 años juntos. Su relación había superado muchas pruebas a lo largo de los años: dificultades financieras, la mudanza a una nueva ciudad y la llegada de sus 2 hijos. A pesar de estos desafíos, su vínculo parecía inquebrantable. Ambos se consideraban compañeros de vida, confiaban el uno en el otro y compartían un amor profundo. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, con el tiempo empezaron a surgir pequeñas grietas. Sofía, que había dejado su carrera para cuidar de los niños, comenzó a sentir que su vida giraba únicamente en torno a la familia y las responsabilidades domésticas. Alejandro, por su parte, estaba cada vez más absorto en su trabajo, buscando asegurar el bienestar financiero de la familia, pero también encontrando una excusa para evitar enfrentarse a los problemas que empezaban a aparecer en su matrimonio. Un día, en una reunión familiar, Sofía se encontró conversando con Eduardo, el hermanastro de Alejandro. Eduardo era un hombre carismático, con una personalidad alegre y siempre tenía una palabra amable para todos. Era casi una constante en las reuniones familiares. Eduardo traía consigo una energía vibrante que contrastaba con la monotonía que Sofía sentía en su vida diaria. A lo largo de la noche, Sofía y Eduardo se encontraron hablando más y más, compartiendo recuerdos y riéndose de historias del pasado. Lo que comenzó como una conversación inocente, pronto se convirtió en algo más íntimo. Sofía se sorprendió a sí misma pensando en Eduardo después de esa reunión. La emoción de haber conectado con alguien de manera tan profunda la perturbaba. Se sintió viva, algo que no había experimentado en años. Los días pasaron y empezaron a intercambiar mensajes. Al principio, todo parecía inocente, pero poco a poco, los mensajes fueron tomando un tono más personal, más privado. Lo que inicialmente era una amistad y una conexión familiar, se fue convirtiendo en una relación secreta llena de tensión emocional. Eduardo representaba todo lo que Sofía sentía que le faltaba en su vida: atención, emoción y una sensación de ser deseada. La relación entre ellos se intensificó hasta que, finalmente, cruzaron una línea que no debería haberse cruzado. Sofía se encontraba con Eduardo en momentos en que Alejandro estaba ocupado, a menudo en su trabajo. Se veían en hoteles discretos y en lugares donde no los reconocerían. Cada encuentro estaba cargado de culpa, pero también de una sensación de liberación que Sofía no había experimentado en años. La culpa la consumía después de cada encuentro, pero la adicción a la sensación de sentirse deseada y viva la empujaba a continuar. Mientras tanto, Alejandro no sospechaba nada. Estaba demasiado concentrado en su trabajo y en cumplir con sus responsabilidades. Había comenzado a notar que Sofía estaba más distante, que ya no compartía con él las pequeñas cosas de su día y que sus excusas para salir de casa se volvían más frecuentes y menos convincentes. Sin embargo, Alejandro, quizás por negación o tal vez por miedo a enfrentarse a la realidad, eligió no confrontarla al principio. La situación comenzó a afectarlos a todos. Los niños notaban que algo andaba mal entre sus padres. Las discusiones se volvieron más frecuentes, aunque generalmente eran sobre cosas insignificantes. La distancia entre Sofía y Alejandro creció, y la intimidad que alguna vez compartieron se desvaneció casi por completo. Sofía estaba atrapada en un ciclo de culpa y deseo, mientras que Alejandro, sin saberlo, estaba perdiendo a la mujer que amaba. Finalmente, un día, Alejandro encontró mensajes en el teléfono de Sofía que confirmaban sus peores miedos. Era una tarde tranquila. Alejandro estaba en casa temprano, algo poco común debido a su trabajo. Había notado que Sofía,
se comportaba de manera extraña. Su nerviosismo era evidente. Cuando Sofía dejó su teléfono sobre la mesa del comedor y salió a la cocina, una notificación apareció en la pantalla. Alejandro, que nunca había sentido la necesidad de espiar a su esposa, se vio impulsado por una intuición que no pudo ignorar. Lo que vio lo dejó atónito. Mensajes amorosos, llenos de pasión y promesas de encuentros futuros. El dolor de la traición lo atravesó como una espada. No podía creer que su esposa, la mujer con la que había construido una vida y una familia, pudiera traicionarlo de esta manera. Y lo que hacía todo aún peor era el hecho de que había sido con su propio hermanastro, alguien a quien había confiado y considerado parte de su familia. En un arranque de ira y desesperación, Alejandro confrontó a Sofía. La discusión fue devastadora, con gritos, lágrimas y reproches. Sofía intentó explicar, justificar sus acciones por la falta de atención y cariño que sentía, pero Alejandro no podía escucharla. La traición era demasiado grande. La sensación de ser humillado, de haber sido engañado por dos de las personas más cercanas a él, lo llenó de una ira que no podía contener. La tensión se desbordó y las palabras hirientes volaron en ambas direcciones. Alejandro, lleno de dolor, le dijo a Sofía que no podía perdonarla, que lo que había hecho había destrozado su familia. La noticia del engaño se extendió rápidamente por la familia. Eduardo, lleno de vergüenza, intentó disculparse con Alejandro, pero el daño ya estaba hecho. La relación entre los hermanos se rompió irremediablemente. Las reuniones familiares, que antes eran ocasiones felices, se convirtieron en momentos de tensión insoportable. La madre de Alejandro, que había sido la que trajo a Eduardo a la familia, se sintió culpable y devastada, como si de alguna manera hubiera contribuido a la traición. Sofía y Alejandro intentaron seguir adelante, pero el resentimiento y la desconfianza habían echado raíces profundas. Alejandro, aunque amaba a Sofía, no podía evitar verla con sospecha cada vez que salía de casa o cuando recibía una llamada. La desconfianza comenzó a filtrarse en cada aspecto de su vida diaria. Sofía, por su parte, trató de reconstruir la confianza que había destruido, pero cada intento era recibido con frialdad o con indiferencia por parte de Alejandro. La chispa que una vez existió entre ellos estaba irremediablemente apagada. Finalmente, después de meses de intentos fallidos para salvar su matrimonio, Alejandro tomó la difícil decisión de separarse. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de noches sin dormir y de un dolor constante que no podía soportar más. Sofía quedó sola, con el peso de sus decisiones sobre sus hombros. Se dio cuenta de que lo que había perdido no podía ser reemplazado. El arrepentimiento la perseguía, y la soledad se convirtió en su única compañera. Por otro lado, Alejandro, aunque herido, eventualmente encontró consuelo en una nueva relación. Conoció a una mujer que lo comprendía, que valoraba su dedicación y que le ofrecía la paz que había perdido en su matrimonio anterior. Aunque el recuerdo de Sofía y la traición de Eduardo nunca lo abandonaron por completo, Alejandro comenzó a reconstruir su vida, esta vez con alguien en quien podía confiar plenamente. La relación entre Sofía y Eduardo también se desmoronó. Lo que había comenzado como una pasión prohibida se convirtió en un vínculo envenenado por la culpa y el dolor. Eduardo intentó seguir adelante, pero el peso de haber traicionado a su hermanastro lo carcomía por dentro. Sofía, que había perdido no solo a su esposo, sino también a su confidente en Eduardo, se encontró aislada y llena de remordimientos. Los hijos de Sofía y Alejandro también sufrieron las consecuencias de esta infidelidad.
Aunque Alejandro y Sofía intentaron mantener una apariencia de normalidad por el bien de ellos, los niños notaron la frialdad entre sus padres, la ausencia de Eduardo en las reuniones familiares y el dolor en los ojos de su madre. Con el tiempo, las cicatrices emocionales que se formaron en esos años de caos se convirtieron en heridas permanentes en sus corazones. La historia de Sofía, Alejandro y Eduardo es un recordatorio devastador de cómo una decisión impulsiva puede destrozar vidas enteras. Es un reflejo de las consecuencias irreparables que puede tener la infidelidad, no solo en una pareja, sino en una familia entera. También es un llamado a valorar la honestidad, a buscar soluciones dentro de la relación antes de que los problemas se conviertan en insuperables, y a recordar que la confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar. La vida de cada uno de los involucrados nunca volvió a ser la misma, y el arrepentimiento por las acciones que tomaron ese fatídico día se convirtió en un recordatorio constante de lo que habían perdido. A medida que pasaban los años, la vida de Sofía, Alejandro y Eduardo se tornó en una serie de lecciones difíciles, cada una más amarga que la anterior. Sofía, en su desesperado intento por redimirse, comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, tratando de encontrar un propósito que mitigara su culpa. Se convirtió en voluntaria en una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de crisis, tratando de evitar que otras personas cometieran los mismos errores que ella. Sin embargo, este trabajo, aunque gratificante, no lograba aliviar el peso de su conciencia. Cada historia que escuchaba, cada mujer que ayudaba, le recordaba su propio fracaso, su propia caída. Se aferraba a la esperanza de que, al menos, su sufrimiento pudiera servir de advertencia para otras. Alejandro, por su parte, trató de enfocarse en su nueva familia, poniendo todo su esfuerzo en construir una vida estable y segura para ellos. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, los fantasmas del pasado continuaban acechándolo. Su nueva pareja, aunque comprensiva, comenzó a notar los signos de su lucha interna. Las noches en las que Alejandro se despertaba sudando frío, los momentos en los que se perdía en sus pensamientos, recordando los días en los que su confianza fue destrozada. Esto comenzó a crear una grieta en su relación, una grieta que, aunque pequeña al principio, empezó a crecer con el tiempo. Los hijos de Sofía y Alejandro, que habían crecido en un hogar fracturado, también sintieron el peso de las decisiones de sus padres. La confianza en sus propias relaciones se vio afectada, y a medida que se convertían en adultos, cada uno de ellos enfrentó sus propias luchas. La hija mayor, Lucía, entró en una relación tóxica en su intento de recrear una versión idealizada del amor que alguna vez vio en sus padres. El hijo menor, Andrés, optó por no comprometerse con nadie, temiendo que cualquier relación terminara como la de sus padres. Ambos, en su forma, llevaban las cicatrices invisibles de una infancia marcada por el dolor y la traición. Eduardo, que había intentado empezar de nuevo en otra ciudad, descubrió que el peso del pasado era demasiado para escapar. A pesar de los nuevos amigos y las nuevas relaciones que intentó formar, siempre sentía que algo faltaba, que nunca podría ser verdaderamente feliz después de lo que hizo. La culpa lo carcomía desde dentro y finalmente se dio cuenta de que nunca podría redimirse por completo. La distancia que había puesto entre él y su familia no era suficiente para borrar los recuerdos. La soledad, que al principio parecía un refugio, se convirtió en su castigo. Pasaba las noches revisando fotos antiguas, recordando los tiempos antes de que todo se desmoronara.
preguntándose cómo podría haber tomado decisiones tan erróneas. Los encuentros ocasionales entre Sofía y Alejandro continuaron, pero cada uno se volvió más frío y distante. Lo que alguna vez fue una relación cálida y amorosa se había convertido en una interacción formal y tensa. Con el tiempo, dejaron de fingir cortesía. La realidad de que ambos estaban permanentemente marcados por lo que había sucedido era ineludible. Y aunque lo intentaron, nunca lograron perdonarse a sí mismos ni a los demás. El tiempo, que a menudo se dice que cura todas las heridas, no fue amable con ninguno de ellos. Las decisiones tomadas en un momento de debilidad continuaron reverberando a lo largo de sus vidas, cada una de las cuales fue marcada por el arrepentimiento y la pérdida. Al final, la historia de Sofía, Alejandro y Eduardo sirvió como una advertencia sobre las consecuencias de la traición y la fragilidad de la confianza. La familia, una vez unida, quedó irremediablemente rota. Y aunque todos intentaron seguir adelante, ninguno logró escapar completamente de las sombras del pasado. La lección aprendida fue dolorosa. Algunas acciones no pueden deshacerse, y las consecuencias, por más que se intente evitarlas, persisten, modelando y definiendo el resto de sus vidas.